Bueno, el primer tema que vamos a ver tiene que ver con Dios, que es fiel y confiable. La forma que tenemos las personas para conocer sobre los asuntos de Dios y conocer sobre Dios es por medio de ir a su palabra, que está expresada en la Biblia. La palabra de Dios nos permite conocer la voluntad de Dios y su verdadera naturaleza, y también a conocer a su Hijo Jesucristo, quien es el único camino para llegar al Padre. Una de las características de Dios que se destacan en su palabra y que le permiten a cualquier persona acercarse a Dios y recibir los beneficios en su relación con Él es su fidelidad. Vamos a estar viendo algunos versículos. Por ejemplo, Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, en el capítulo 7, versículo 9, dice: «Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones». Dios aquí se declara como un Dios fiel, un Dios que aquello que promete lo cumple. Un pacto es una promesa hecha que se cumple. Y que tiene además misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. O sea que la bendición de Dios no solo llega para esa persona que es fiel a Dios, sino que también afecta a sus generaciones. Las personas no nacemos confiando en Dios, y la cultura del mundo desconoce lo que está disponible hoy de parte de Dios para los hombres. Por lo tanto, necesitamos ir a la palabra de Dios para conocer y no ignorar sobre el propósito que Dios tiene para la vida de toda persona, y así aprender a confiar en Dios. Uno no confía en alguien a quien no conoce. Por lo tanto, si decimos que creemos en Dios, necesitamos ir conociendo a Dios para ir confiando en Él. En Primera de Corintios, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9, nos dice la palabra: «Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor». Una vez más, Dios nos da la certeza de que Él es fiel. Una persona fiel es alguien que no cambia, ¿sí? Y que podemos confiar. Y además dice que nos ha llamado a tener comunión con su Hijo, Jesucristo, que es nuestro Señor. Dios es nuestro Padre y Jesucristo hoy es nuestro Señor. Dios es fiel y su fidelidad es el fundamento para que el hombre se acerque confiadamente. Uno se acerca a alguien confiadamente cuando te demuestra su fidelidad. Bueno, para poder nosotros comprobar la fidelidad de Dios tenemos que acercarnos a Él y conocerlo. La palabra de Dios nos enseña que Dios es un Dios de fidelidad y confiabilidad y no de variación y sorpresa. Además es un Dios de perdón y sanidad y no de condenación y enfermedad. Es un Dios de poder, de seguridad y protección, y no de descuido y abandono. Muchas personas no se acercan a Dios por temores, por preconceptos que tienen acerca de Dios y de su voluntad, pensando que Dios es un Dios que castiga, que envía enfermedades, un Dios que se porta mal con las personas, cuando en realidad la palabra de Dios nos dice que Dios es un Dios de amor, un Dios de cuidado, de protección, de sanidad. En Santiago, en el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículos 16 y 17, dice: «Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva es todo buen regalo». Una dádiva es un regalo, «y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación». ¿Qué nos dice acá? Que Dios tiene todo lo bueno para darnos a nosotros, toda buena dádiva, todo don perfecto.
viene de Dios. Y en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia. Él lo que promete en su palabra lo cumple. No es como las personas que nosotros por ahí prometemos algo y no cumplimos. En Él no hay mudanza, no es que cambia de parecer, no hay variación. De Dios solo podemos esperar lo mejor para nuestras vidas, y en Él no hay cambios, es decir, no cambia su voluntad. El gran desafío para el hombre es aprender a confiar en la verdadera naturaleza de Dios. La Biblia declara que el hombre miente y que cambia de parecer según las circunstancias y los estados de ánimo. Muy por el contrario, Dios no miente ni se arrepiente de sus promesas. Fíjense en el libro de Números, capítulo 23, versículo 19, donde dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Seguramente en la vida hemos sufrido decepciones en nuestras relaciones con otras personas, y esto muchas veces afecta otras relaciones, haciéndonos desconfiados y estando a la defensiva ante muchas situaciones. Es por eso que se vuelve vital, para poder establecer una verdadera comunión con Dios, establecer un vínculo de confianza y seguridad hacia Dios. Dios no es hombre para mentir ni para arrepentirse. La comunión de una persona con Dios es un vínculo de estrecha confianza. Vuelvo a repetir, la comunión de una persona con Dios es un vínculo de estrecha confianza y seguridad en Dios ante toda situación de nuestra vida. Es un reposo en Dios permanente, teniendo la certeza que Dios nos cuida por el gran amor que nos tiene. El versículo en el libro de Salmos 37:5, Salmos capítulo 37, versículo 5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Encomendar a Jehová, a Dios, nuestro camino, es encomendarle nuestra vida, es orarle a Él confiadamente y estar confiado en Él. Y dice que Él va a hacer. El estado de comunión con el Creador no solo requiere de nuestra seguridad en que Él hará, sino también de nuestra convicción de que, para una vida plena, sus consejos y mandamientos son como el aire que respiramos o como el agua que necesitamos para nuestros cuerpos. El hombre debe reconocer que necesita de Dios, el hombre o la mujer. Fíjense el Salmos 1, el libro de Salmos, capítulo 1, versículos 1 al 3, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, en la palabra de Dios, está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Acá nos muestra una figura, la palabra de Dios, que nos muestra la figura de un árbol plantado junto a corrientes de agua, que es alimentado permanentemente por esa corriente de agua y que sus hojas están siempre verdes. Esa es una figura que hace Dios de aquellas personas que basan su vida o confían en la palabra de Dios. Este registro nos muestra la realidad, como decíamos, de una persona que se deleita en la voluntad de Dios y que sus pensamientos, su meditación, están gobernados por su palabra. Esta condición le permite escoger lo que es bueno para su vida y rechazar lo malo, siendo bienaventurado en lo que hace. El pasaje hace una semejanza entre un hombre que confía en Dios y un árbol que es plantado en lugares de abundante agua que lo mantienen sin perder su follaje, produciendo fruto a su debido tiempo.
Y esa es la clave, a su debido tiempo, porque a veces queremos fruto en un tiempo que no es el debido. La palabra prosperará puede traducirse te irá bien. Te irá bien. Dios está comprometido a que aquellas cosas que usted haga conforme a su voluntad le vaya bien. Él lo puede hacer porque tiene la voluntad y el poder para que así suceda. Otro versículo en el Salmo 147:5, Salmos capítulo 147, versículo 5, dice: Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. De mucho poder y con un entendimiento infinito. La vida que tenemos es una cuestión de dónde ponemos nuestra confianza. La pregunta es, ¿por qué no confiar en aquel que no miente, que no cambia de parecer y que además tiene la capacidad y poder para darnos lo que realmente necesitamos para una vida plena? ¿En qué estamos confiando? Va a depender la calidad de vida que tengamos. ¿Por qué no confiar en Dios, que es el autor de la vida? Otro registro en 2 Corintios 9:8, que nos fortalece aún más esta idea. Libro de 2 Corintios, capítulo 9, versículo 8. Dice: Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. La palabra gracia significa favor de Dios, un regalo de Dios. A fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Una traducción que podríamos dar de este versículo, una parte de este versículo, dice: y el poder de Dios es aplicado para hacer que abunde en vosotros, los que creen, toda gracia, todo favor de Dios. Gracia es el favor divino de Dios hacia el hombre. Dios da su favor, no porque nosotros lo merezcamos, no porque nosotros hayamos hecho grandes cosas para merecerlo, sino porque lo necesitamos. Él nos ama tanto que nos da su favor, su regalo, su gracia, porque necesitamos de Él. Si fuese por merecimiento, sería distinto, pero no es que lo merezcamos, no es que seamos tan buenos, sino que Él nos ama tanto que nos da de su favor, de su poder, para que nosotros lo disfrutemos. Jeremías 17, otro libro, Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8, dice: Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Fíjate vos, acá dice, es como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que siempre va a haber fruto, va a haber, sus hojas estarán verdes, y que van a venir años de sequía. ¿Sí? En el mundo vamos a tener años de sequía, pero ¿sabes qué? Vos vas a estar aún así dando fruto. Esa es la promesa de Dios. La invitación de Dios es a que confiemos en Él, y la manera de confiar en Él es a través de conocer su palabra, la cual nos enseña a confiar en Él. La mayor muestra de su confiabilidad y amor por la humanidad se manifestó en haber enviado a su Hijo Jesucristo. En Juan, en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna comprende un gran número de bendiciones de parte de Dios, que Jesucristo hizo disponible a través de su obra redentora para todos los que creen en Él. Vida eterna tiene que ver no solamente con las cosas de este mundo, sino también con tener una expectativa de que vamos a vivir en el reino eterno prometido por Dios. Primera de Timoteo
Otro libro de la Biblia, Primera de Timoteo 2, capítulo 2, versículos 3 y 4, dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, tengan salvación de parte de Dios y vengan al conocimiento de la verdad. Ser salvo es obtener la vida eterna que Dios promete por medio de su Hijo Jesucristo. Pero además, Él nos hace disponible conocer la verdad por medio de su palabra, para que sepamos lo que es bueno para nosotros y no ser engañados, y no ser nosotros engañados por otras falsas doctrinas. Cuando Dios envió a su Hijo Jesucristo, fue por su inmensa gracia y misericordia. Él había prometido que enviaría un Salvador. Lo que Dios promete en los términos de su voluntad, lo cumple. Otro versículo que quiero compartir es Segunda de Crónicas, libro de Segunda de Crónicas 6, en el capítulo 6, versículos 14 y 15. Dice: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón. Que has guardado a tu siervo David, mi padre, lo que prometiste. Tú lo dijiste con tu boca, y con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día. Las promesas de Dios se cumplen. Aquí él había hecho una promesa a David y Dios cumplió. Una muestra más de la fidelidad de Dios. Otro versículo que quiero compartir es Tercera de Juan 2. Al final de las Biblias, no el Evangelio, sino al final, antes de Apocalipsis, Tercera de Juan 2 dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese es un gran versículo que muestra el corazón de Dios, que Él quiere que tengamos salud y que también prospere nuestra alma, nuestra vida de pensamientos, nuestra alma, nuestro ser interior, vayamos creciendo interiormente como personas. Dios es el primer interesado en que el hombre conozca todo lo que tiene disponible. Si el hombre ignora, no podemos culpar a Dios. El primer paso para hacer conexión con los recursos de Dios es confiar en Él, por medio de conocer su naturaleza y así recibir todo lo que Él tiene disponible para el hombre. Finalmente, quiero leer el último pasaje en el libro de Efesios 1, capítulo 1, versículos 16 al 19. Dice: no ceso de dar gracias por vosotros. Acá está hablando el apóstol Pablo. Él estaba orando por la iglesia, por los creyentes. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo de memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Los santos son todos aquellos que son puestos aparte por Dios, aquellos creyentes, aquellas personas que creen en Dios. Cuando uno confiesa a Jesús como Señor en su vida y cree que Dios levantó a los muertos, somos puestos aparte por Dios para salvación. Eso es una persona santa. Y sigue diciendo: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Tenemos de parte de Dios sabiduría, revelación, entendimiento alumbrado. Ya no tenemos que estar ignorantes de las cosas de Dios. Tenemos esperanza, tenemos riquezas de su gloria como herencia. Una herencia es algo que te pertenece, que ya está destinado para tu vida. Su poder, que es supereminentemente grande, ese poder de Dios está disponible para los creyentes.
Todo esto y mucho más que iremos viendo lo hacen a Dios absolutamente fiel y confiable. Dios te bendiga.